tener el gran honor de presentar hoy al ingeniero Nelson Contreras. Él es director y propietario de Inversiones Andes, lo tengo aquí conmigo. Me cede el honor de, en este caso, poder yo hacerle las preguntas, esas preguntas que muchas veces los empresarios que trabajamos con el equipo de Inversiones Andes, también nos toca hoy consultarles a ellos cómo llevaron la pandemia, cómo hicieron los ajustes y también aprender de ellos. Bueno, nosotros llevamos 10 años como empresa, llevamos 7 años acá en Paraguay y comenzamos no atendiendo a muchos clientes, ahora tenemos muchos clientes, gracias a Dios. Lo que sí nos ha permitido y lo que sí nos dio el año anterior es, yo le comentaba previamente al equipo, estábamos hablando y yo me gradué en finanzas, estudié finanzas, me fui al extranjero a estudiar finanzas, pero cuando aprendí en realidad de finanzas y el valor de la finanza fue el año 2020. En el año 2020 yo en realidad puse a prueba todo lo que conocía, es más, busqué nuevas metodologías para manejar una empresa en tiempos de incertidumbre, mantenerme cierto, o sea, saber efectivamente qué es lo que la empresa necesita en momentos de incertidumbre. A lo mejor ya no necesito un plan para terminar el año, a lo mejor lo que yo necesito son los próximos 90 días, cómo yo puedo darle certeza a mi equipo en los próximos 90 días. Y bueno, les vamos a contar cada una de las fases de lo que nosotros estuvimos pasando y que Edgar de seguro nos va a ir preguntando. Sí, como decíamos, es muy interesante que podamos, quienes trabajamos con ustedes, con el equipo de Inversiones Andes, contigo, Nelson, y recibimos muchas veces ese asesoramiento, esa luz, esa dirección de tomar decisiones. También saber desde el equipo de Inversiones Andes, contigo al frente y todo el equipo que conforman, cómo también afrontaron esas situaciones y también muchas veces las sugerencias o las buenas prácticas que nos invitan a tomar y nos enseñan a tomar. Y vamos, por ahí en la pandemia, ante la incertidumbre de trabajar también con ese servicio intangible muchas veces que es el que ustedes ofrecen, que no es un producto concreto que lo vendes, sino forma mucho parte de estar cerca del cliente y demás. A ver qué desafíos también tuvieron y si también les hizo mover la estantería, como decimos nosotros, que estamos también pasando por eso. ¿Cómo ustedes vivieron eso? Bueno, nosotros también veníamos con un súper buen año. Estamos hablando al mes de febrero. Nosotros también estábamos con un súper buen año, cerramos muchos contratos, lanzamos nuevos servicios. Y al mes de marzo, digamos la quincena de marzo, nosotros estábamos como un 40% más arriba del año anterior. ¿Okay? Pero todo cambia a partir de la quincena de marzo. Y nosotros pasamos del progresar y prosperar a la siguiente etapa, que era sobrevivir. Y gran parte de esa certeza se basaba en conocer un factor. El primer factor es cuánto necesitamos nosotros. Ese era el factor más importante. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Lo financiero. Sí. ¿Cuánto necesitamos? Nosotros llevamos 40%, o sea, reajustamos, en 15 días reajustamos lo que iba a ocurrir. Ya veíamos qué era lo que estaba pasando en Europa y no se veía muy bonita la cosa. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos para sobrevivir? El sobrevivir nos iba a dar la oportunidad de volver a iniciar, volver a comenzar el negocio. Ese fue el primer eslabón que nosotros teníamos. O sea, si se cierra todo y no nos permiten trabajar nuevamente, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a poder operar? Y eso también tratamos de transmitirlo a cada una de las empresas con las que nosotros trabajamos. O sea, lo primero es saber cuánto necesito. Y lo segundo es cómo yo reacciono ante el problema. El problema acá, para mí, es la forma en la que yo reacciono ante el problema. Y para mí es cuando se presentó el problema, la forma de resolverlo era a través de más trabajo. O sea, si tú me preguntas, antes de la pandemia, ¿estabas trabajando mucho? Yo te digo, sí, a mí me gusta, soy una persona apasionada igual que tú. Pero dentro de la pandemia yo me volví a convertir en un emprendedor y yo volví a trabajar esas
12 o 16 horas por día. Y en esas 12 o 16 horas por día yo tenía varios sombreros. Uno de esos sombreros era el sombrero del: tenemos que garantizar que nuestros clientes estén satisfechos para que nosotros podamos seguir contando con el ingreso que sus clientes nos dan. Ese fue el primer sombrero que tenía. O sea, satisfacción máxima del cliente, lo que involucraba mucho más trabajo también. Y el segundo es: reinventemos la forma en la que ganamos dinero. ¿Entiendes? Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo esto va a durar, ni cómo vamos a... Pero tenemos que buscar una alternativa, para generar ese monto que nosotros necesitamos. Ese monto es súper importante, ¿me entiendes? Porque ya establece una meta para nosotros. Como una alternativa diferente a lo que venían haciendo. Así es. ¿Cuánto es? Y esas pequeñas cosas, el tener ese monto ahí y el reaccionar, si la vida me pone presión, yo presionar a la vida también. ¿Entiendes? Es decir, yo no me voy a rendir tan fácil, y si tengo que volver a empezar, lo voy a volver a hacer. ¿Ya? Esa fue una conversación importante que tuve con mi esposa, ¿verdad? Porque las cosas, veníamos un 40% arriba, como estaba mencionando, pero perdimos varios clientes y también se vieron afectados por la pérdida de clientes. Sí, gracias a que nosotros también veníamos con una buena facturación y con una buena caja, podíamos siempre pensar más allá de los 3 meses. O sea, ¿qué pasa si en los próximos 3 o 4 meses nosotros no recibimos ningún ingreso? O se atrasa mucho la gente. Nosotros siempre podíamos pensar mucho más allá. Pero tuvimos que ajustarnos también. Y uno de los ajustes, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que yo tuve el año pasado fue la comunicación. O sea, a mí me gusta comunicarme, me gusta compartir con la gente. ¿Ya? Pero yo creo que si tú me dices cuáles son los 3 aprendizajes que tú tuviste, yo te voy a decir, mira, comunicación fue uno de ellos. ¿Comunicación en qué sentido? Porque yo tenía que estaba con mi esposa y necesitaba el máximo el apoyo de mi esposa. La situación no era común, y yo necesitaba, y la única forma de que nosotros pudiéramos como familia remar conjuntamente, porque se cerró la guardería en la que iba mi hijo, o sea, nosotros nuevamente adquirimos el full time, el cuidado de nuestro hijo, las personas que nos ayudaban en la casa tampoco empezaron a ir, o sea, se quedaron todos, tocados. Entonces, el hecho de mantenernos juntos y decir, mira, esta es la situación. Y yo, de forma regular, darle reportes de cuál es la situación. Ella, en el periodo de la pandemia, ella pasó a ser una directora adjunta. A lo mejor en el previo a la pandemia, ella, disfrutaba los beneficios de que nos estaba yendo muy bien. Pero cuando viene todo el problema, ella empieza a tomar una parte protagónica, por lo menos de mi lado, de decirme día a día, ¿cómo no estás yendo? Y eso tuvo que ser una decisión consciente tuya ante la situación. O sea, la situación te invitó a involucrar más a personas claves en tu vida personal y profesional. Sí, esa es ahí yo tomé una decisión. La decisión fue comunicar. Entonces, si yo te digo, ¿cuál fue mi aprendizaje? Uno de ellos es comunicar. O sea, y comunicar, en primer lugar, a mi núcleo. Decir que yo estoy positivo, nosotros vamos a salir adelante ya, pero yo no sé cuánto tiempo va a durar la tormenta. Y esa es mi verdad, ¿me entiendes? Yo no sé cuánto tiempo va a durar mi tormenta. Eli Nelson, me gustaría preguntarte, nosotros como NEMPRE, esa comunicación que decías, me acuerdo, fue uno de los puntos claves que conversando contigo nos invitabas a realizar y que era como una pieza clave que en la pandemia había que practicar, que los directivos podamos comunicar al equipo, que el equipo espera de nosotros, espera escuchar de nosotros para dónde ir. ¿Cómo ustedes, desde su lado como asesores, de dónde ustedes también tomaban de dónde toman también esa fuente de energía, esa buena práctica? Si tenías alguna persona de dónde tomar o alguna fuente de energía también para poder transmitir eso mismo. En el caso de NEMPRE fue vital trabajar con ustedes de cerca. En el caso de Inversiones Andes, ¿de qué se valió para ir
en la misma línea. Mira, uno de nuestros socios, Alfonso, es una persona súper sabia también. Y él, en conversaciones no teníamos siempre la misma opinión, pero sí empezamos a documentarnos un montón sobre el tema. Nosotros nos juntábamos todos los días, la oficina estaba vacía. ¿Ya? Yo no dejé de ir un día a la oficina. ¿Okay? Incluso cuando teníamos que quedarnos en la casa por alfabeto o alguna razón, yo me hacía sentir que las cosas no habían cambiado en lo que respectaba al trabajo. ¿Ya? Entonces yo todos los días salía y de forma disciplinada entraba a trabajar a la hora que yo entraba a trabajar. Y ¿No entraste en modo vacaciones ni en modo paro ni de...? No. Siempre no, activar. No. Y hablé con mi esposa y le dije que era lo más factible que iba a ocurrir porque nosotros teníamos que ser fuentes de certidumbre, tanto internamente en mi casa, yo necesitaba ser fuente de certidumbre dentro de mi casa, en la empresa, porque nosotros, es cierto, somos una empresa de asesores, pero tenemos una empresa adentro, ¿me entiendes? O sea, nosotros damos asesoría, pero somos una empresa, o sea, las personas que trabajan dentro de nuestro equipo también quieren saber, vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, vamos a cerrar, qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? Y además, cada uno de nosotros atiende otros clientes, ¿me entiendes? A los cuales nosotros tenemos. Entonces, una fuente es la discusión constante con Alfonso, la discusión constante de cuál es el camino correcto. Y lo otro es la documentación a lo largo de la historia que han hecho los grandes líderes en los momentos de incertidumbre. Y una de las lecciones que nosotros sacamos es que a lo largo de la historia los grandes líderes siempre han sido comunicadores. O sea, son gente que comunica la situación tal cual está, que reconoce que es. La comunicación es un pilar. Sí, la comunicación reconoce que la situación puede estar dura. Los grandes líderes siempre han sido grandes comunicadores. Eso lo estudiamos nosotros, o sea, en la empresa. Yo nunca pasé por esto, ¿no? Nunca pasé por esto ni por nada cercano, ¿okay? Pero sí empezar a documentarme y ver las guerras que ocurrieron. Por ejemplo, leí la historia de Eisenhower, que fue el comandante en jefe de las fuerzas conjuntas en el desembarco de Normandía. Y él, ¿qué hizo? ¿Qué hacía? ¿Me entiendes? Yo sé que no estábamos en algo que sea comparable con la Segunda Guerra Mundial. Es más, la Segunda Guerra Mundial era mucho más terrible. Pero trataba de nutrirme de qué hacía Abraham Lincoln, por ejemplo, en la Guerra Civil. ¿Qué hacía Churchill también? ¿Qué hacían en esos momentos de extrema incertidumbre? ¿Entiendes? ¿Y sabes lo que hacían? Lo que hacían era comunicar la verdad. ¿Me entiendes? Esta es la realidad. La realidad es que se nos han caído clientes, la realidad es que no sabemos si vamos a volver a operar, la realidad es que nos están dejando confinados en nuestras casas, la realidad es que no tenemos mucho antecedente de esta enfermedad. Esa es la realidad. Y ahora, ¿cómo nosotros hacemos que a pesar de estas circunstancias salgamos fortalecidos? Y uno de los puntos que yo no quería era que las personas que trabajaban en la empresa sintieran que se les había ocultado información que era relevante para ellos. ¿Entiendes? Comunicar para mí fue un pilar, ¿me entiendes? Y siempre decidí, hay un libro también que menciona sobre esto, ¿okay? Y tomamos la decisión de, ante la duda, y ese fue el lema, ante la duda entre comunicar y no comunicar, comunicar. Sí. Porque tarde o temprano la gente se va a enterar, ¿me entiendes? Y es mejor que se entere por nosotros. Y por lo tanto, nosotros en los primeros 30 días de la pandemia, nosotros todos los días teníamos una reunión de 30 minutos aproximadamente con todas las personas a través de Skype o Zoom para preguntarle cómo estaban. ¿Entiendes? O sea, y cuáles eran las situaciones con los clientes. O sea, nosotros pusimos a los clientes, toda la información estaba disponible para la persona que quisiera. Toda la información para la persona de dentro de la empresa, como para mi esposo en mi caso. Toda la información estaba disponible. Y ante la realidad que todos vivimos, en Inversiones Andes también sufrieron cambios de estructura en cuanto a personas, en cuanto hablabas de reducción de costos, pero en cuanto a personas también.
tuviste que tomar ciertas decisiones o tuviste que también, digamos, tomar algunas decisiones que tal vez pudieran decir cambio de equipos, estructura diferente, clientes que cayeron también, o cómo esa parte de todo lo hicimos. Por ejemplo, y en cierto orden. Lo primero fue determinar ese número, ¿okay? Ese número estaba en mente. El problema es cuando ese número no se alcanza, ¿me entiendes? Y tú no sabes cuántos meses no se va a alcanzar. Y ante eso, nosotros siempre tomamos la postura de no despedir a nadie. Esa fue la primera. No despedir a nadie, comunicar y también ajustarte al nuevo estilo de vida, ¿me entiendes? Y en ese estilo de vida significó conversar con las personas. Me acuerdo precisamente el 1 de mayo, conversamos con todas las personas y les dijimos, vamos a tener que hacer ajustes salariales porque no sabemos cuánto tiempo va a tomar esto. Llegamos a un acuerdo con todas las personas, pero le dimos la posibilidad. El que quiera renunciar, vamos a llegar a un acuerdo. El que no, vamos a llegar a un acuerdo y les vamos a pagar lo que les corresponde. ¿Okay? Pero de aquí en adelante, el 1 de mayo, digamos el 2, digamos, el primer día, ya es otra navegación. O sea, ya nosotros veníamos navegando a un cierto ritmo, pero yo me acuerdo que los primeros días de mayo ya cambió. Ya le pusieron más. Sí, cambió. ¿Y tuvieron personas que también se tuvieron que salir del barco? Hubo personas que salieron del barco, no porque nosotros le hayamos invitado a salir, porque nosotros tomamos la decisión de no sacarle a nadie. ¿Ya? Las personas que salieron, la pandemia nos estiró en todas las direcciones. ¿Ya? Hubo el área comercial, por decirte, fue muy presionada en términos de producir resultados. Sí, en producir resultados, que es lo mismo que le pasó a una empresa, sí. Producir resultados. Y se le presiona en términos de producir resultados, y la persona que estaba llevando, o las personas, digamos, que estaban en ese rol, también adquirieron el peso familiar de que sus hijos, ahora ellos se tenían que cuidar de ellos y todo, y ellos no pudieron seguir con ese, y tuvieron que salir. ¿Me entiendes? Pero no porque nosotros le hayamos, es porque ya... Pero también tuvieron esa transformación. Sí. Que muchas las empresas tal vez pensamos que, o al menos en mi caso, es como decir, bueno, muchas veces al tener un equipo de asesores trabajando, como que uno no está internamente relacionado con los cambios que sufren. Entonces, por eso te hacía esa pregunta, si también vivieron lo mismo que nosotros en ese aspecto. ¿Cómo Inversiones Andes pudo canalizar con los varios clientes que estábamos con problemas? Es como el médico que tiene que atender a 10 pacientes. ¿Cómo canalizaban eso? ¿Cómo fue la experiencia de atender a gente con problemas? Bueno, para nosotros era una oportunidad, ¿me entiendes? De esa forma lo vimos. Tenemos un buen equipo. ¿Ya? Tenemos un buen equipo que se puso la camiseta y que aprendió a trabajar a distancia. No todos sabían trabajar a distancia. Y que aprendió a trabajar a distancia y estaban comprometidos, no en el sentido idílico, pero estaban comprometidos con salir adelante porque ellos tenían toda la información. Todos sabían, entonces lo que antes a lo mejor era un trabajo un poco más aislado, en este periodo es mucha más comunicación y mucho más dolor. ¿Qué podemos hacer por esta empresa? ¿Qué podemos hacer por nosotros? ¿Qué tipo de perfil de nuestra empresa se necesita para tratar de orientarle? Se necesita orientarle en lo que es liderazgo, se necesita en hacerle mirar un poco más a largo plazo, se necesita trabajar con él en corto plazo, se necesita formar a su equipo. ¿Qué es lo que necesita? O a lo mejor necesita que apretemos todas las técnicas simultáneas. Implica reinventar también el plan que estaban llevando a cabo, me supongo, o sea, como un nuevo prospecto, una nueva forma de ayudar a cada empresario a conllevar la situación, me supongo, más que ir trabajando lo que ya se había planificado. Implicó también, como decimos, escuchar más y ver en qué es útil hoy el trabajo de Inversiones Andes. Gracias a Dios, por ejemplo, una de nuestras áreas de especialización es la finanza. Entonces nosotros sabemos el número. O sea, nosotros una de las labores que, si tú me dices ¿qué aportó Inversiones Andes en la pandemia a cada una de las empresas con las que nos... Claridad. Eso es. ¿Hubieron clientes que, digamos, no hicieron las cosas tal como se debían
¿Y qué experimentaron de ese desde ustedes? ¿Qué experiencia tuvieron al no hacer, por ejemplo, la reducción, al no tomar decisiones o todos los clientes fueron obedientes, todas las empresas fuimos obedientes en seguir una ruta que tal vez ustedes no estaban proponiendo? No, no, para nada. Lo que pasa es que nosotros en nuestra posición de asesor tenemos dos puntos. Uno, tratar de dar la mejor respuesta, ¿okay?, a una determinada situación. Y la segunda es reconocer que somos parte de un equipo, ¿me entiendes?, en el cual no somos el líder. El líder y el protagonista y el héroe de la historia es el empresario al que nosotros estamos ayudando. Para nosotros él es el héroe de la historia. Cuando el héroe de la historia le va bien, entonces todos nosotros nos palmamos la espalda y decimos, bien, nosotros tenemos su equipo. Ahora, el héroe de la historia puede elegir camino hacia arriba o hacia abajo. Eso no quiere decir que nosotros le entregamos un mapa, pero el héroe de la historia decide cuál es el camino que quiere recorrer. A lo mejor lo quiere empezar más tarde, a lo mejor lo quiere empezar más rápido, a lo mejor quiere ir más rápido. Él es el héroe de la historia y él lo decide, pero una vez que lo decide, nosotros tenemos que estar en su equipo. Eso es. Entonces, algunas personas decidieron de forma distinta, ¿me entiendes? Y nosotros puede que nunca hayamos estado preparados antes de la pandemia para afrontar esto, pero cuando estábamos en la pandemia ya estábamos muy preparados, ¿me entiendes? Ya habíamos leído mucho, ya sabíamos mucho, ya habíamos mejorado nuestra metodología, ya sabíamos todo. Y hubo empresas que no fueron tan, digamos, proactivas en lo que respectaba a tomar medidas y ajustarse a una nueva situación. Porque eso es el tema. El tema de la pandemia para nosotros fue volver a miren, viva con lo que tiene. Eso, claro, es como lo que decía mi abuela, ¿me entiendes? A usted le va a ir bien, usted se ajusta a vivir con lo que usted tiene. Y el tema de la pandemia, pues, el empresario tiene que ajustarse a vivir con usted, ¿me entiendes? Y eso en términos de lo que gana la empresa. La empresa que no lo hizo, entonces tuvo que necesariamente recurrir a fondos de otro lado. Ahorro, crédito. Con el correr de los meses, experimentar que la carga se volvía más pesada y que hubiese sido más inteligente iniciar antes que 4 o 5 meses después un plan a seguir, digamos, ¿no? Bueno, ya estábamos en el barco juntos, o sea, esto era lo que podíamos hacer, pero una vez que ya no se hizo, ya tenemos que ver otro plan. ¿Me entiendes? Pero no todas las empresas, y obviamente, cuando nosotros estamos en un negocio, las decisiones que tomamos, el líder, cada una de las decisiones tiene un precio. Después hay que pagar el precio. Inversiones Andes como equipo, digamos, ahora mirando, ¿pagó un precio alto por algunas cosas o con el plan que ustedes mismos sugieren y fueron obedientes pudieron sobrepasar? Mira, yo soy uno de los optimistas de la empresa, ¿ya? Y yo siempre quería que las cosas fueran hacia adelante, ¿ya? Pero también soy realista, o sea, una cosa de que sea optimista no quiere decir que no sea realista, ¿ya? Y nosotros nos ajustamos rápidamente, o sea, nosotros no dimos recomendación que nosotros ya no estemos aplicando, ¿entiendes? Pudieron a tiempo ya prepararse para el embiste, digamos. Sí, por ejemplo, nosotros invertimos en capital de trabajo, de empresas con las que trabajamos, y obviamente nosotros ganando 100, supongamos, ganando 100, nosotros podíamos pagar una cierta cantidad de deuda. Supongamos, nosotros tratamos de que la deuda nunca supere el 10% de lo que factura la empresa. O sea, para nosotros una regla de... Que la deuda no supere el 10% de lo que factura la empresa, el pago mensual de deuda, ¿ya? Nosotros tratamos de que eso no sea nunca más superior al 10%. ¿Para qué? Para que le dé flexibilidad a la empresa, para que un pequeño bajón en la facturación no le ponga en un estado de alerta. Entonces le da más flexibilidad. Pero nosotros ya no podíamos cumplir con ese. Porque cuando viene la baja, y nosotros tenemos varios clientes, estoy hablando del mes de abril y mayo, cuando viene esa baja, nosotros tenemos que reajustar y nosotros ser obedientes con nosotros mismos, decir, hey, si en el pasado a lo mejor nosotros le hubiésemos recomendado a esta gente, me habría gustado que lo hiciera, sí. Bueno, y ahora nosotros tomemos la medicina que nosotros estamos recomendando. Tratamos de ser nuestro mejor alumno. Y hoy en día te digo, no es perfecto todo lo que hicimos, pero eso lo hicimos con celeridad y rapidez.
el trabajo, discusión, involucramiento. Y con todo eso, el 2021, ¿cómo se presenta para Inversiones Andes? ¿Cómo están planificando, proyectando este nuevo año? Esa es una buena pregunta. Sí, ya hicieron el plan. Ya tenemos el plan. Sí. Ya tenemos el plan. Y el plan, primero, tiene a la vista de cuánto necesitamos. O sea, un empresario tiene que saber cuánto necesita. ¿Cuánto necesita? ¿Los números? Sí. Claro. Tiene que saber, ese es el punto de partida. El empresario tiene que saber cuánto necesita. ¿Y si no sabemos los números? Tiene que buscarlo. O sea, ¿y cuál es? Es que no es complejo. No es complejo. Es sentarse y sí, no es darle un complejo. tiempo. Y te puedo decir incluso qué es lo que tiene que buscar el empresario. ¿Cuánto gasta en personas? Las personas es el principal o el segundo principal categoría de gasto en una persona. Personas. ¿Cuánto gasta en personas? El otro es ¿cuánto le cuesta tener la oficina abierta? El alquiler o el pago mensual digamos, de un crédito que tenga por el, más todos los servicios básicos. Eso es la tercera categoría de gasto. Los costos fijos. Sí, los costos fijos. Y la primera, dependiendo, por ejemplo, ustedes son una industria. La primera siempre, para ustedes, siempre va a ser la compra de mercadería. ¿Cuánto a nosotros nos cuesta? O sea, pero yo necesito tres categorías para saber como en un 70% cuánto es la empresa. Y una cuarta, voy a tener cerca del 90% cuando yo ya sé la deuda. ¿Me entiendes? Y, o sea, no es difícil el tema de cuánto nos cuesta la persona. Sobre esos datos ir... ¿Cuánto nos cuesta la oficina abierta? ¿Cuánto pagamos por mercadería? Por ejemplo, nosotros no vendemos mercadería, por lo tanto eso no es un costo para nosotros. Las personas sí, el principal. Y el último punto, ¿cuántas deudas tenemos que pagar? O sea, son esos cuatro, y ahí nosotros tenemos 90% de todo lo que gasta la empresa. Eso tiene que estar bien claro. Hay empresas que para afrontar la pandemia la mayoría tomó crédito, acudió a una renegociación del crédito, o sea que la mayoría de las empresas venimos con un 2021 con deudas. Deudas justificadas por la pandemia, deudas para inversiones, etc. Pero las deudas en este 2021 tienen que estar entonces claritas. Esos cuatro factores no se deben poner en riesgo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay una regla. Mira, primero, para progresar yo tengo que estar vivo, ¿me entiendes? Yo tengo que sobrevivir. O sea, yo no tengo que poner bajo ningún punto poner en riesgo la supervivencia de la empresa, ¿me entiendes? Y los periodos de incertidumbre generan un montón de riesgo. ¿Se da mucho ese factor que el propio líder pone en riesgo a la empresa o es algo que tal vez acá en el medio de Paraguay, en esta región, digamos, normalmente es una práctica común del líder o del director fácilmente poner en riesgo a la empresa, o hablamos de que ya hay una nueva generación que por ahí se educa y entiende que eso es por ejemplo, en toda la... Voy a dar una respuesta general, ¿ya? Pero el líder siempre pone en riesgo a la empresa. O sea, por el hecho de tener la silla, él ya está poniendo en riesgo. La está poniendo en riesgo cuando toma decisiones irresponsables. Y la está poniendo en riesgo cuando no toma las decisiones que tiene que tomar. Entonces, la posición del líder es una posición de riesgo, siempre. ¿Me entiendes? Ahora, él nunca va a tomar las decisiones con 100% certeza, tiene que tomarlas digamos, basado en probabilidad, que es lo más probable que ocurra. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, él tiene que tener todos los controles que están en sus manos, los tiene que tener a la vista. Y las finanzas tienen que ser como ellas, porque se está totalmente bajo su control. Está totalmente bajo su control. Él tiene que saber a qué velocidad va el vehículo. Esas son las ventas. ¿Entiendes? Él tiene que saber cuánto tiene de combustible. Ese es su estado de cuenta en la cuenta corriente. Él tiene que saber cómo va la temperatura del vehículo. ¿Me entiendes? Y eso es su cobranza. Él tiene que tener a la vista todos los indicadores. El problema es que en la mayoría de los casos, el empresario, en la mayoría de los casos, y esto es cierto, el empresario va conduciendo, pero el termómetro, o sea, todo el tablero no está calibrado. Entonces no sabe... O lo ve borroso, entonces no puede tomar la decisión aceptada. Y de repente siempre cree que el acelerar, es decir, vender más, le va a resolver el problema. Pero falta combustible, pero... sí, falta combustible, se está calentando el auto, etc.
Entonces, no todos los problemas se resuelven andando más rápido. ¿Me entiendes? No, si el camino es muy irregular, lo peor que podríamos hacer sería andar más rápido. ¿Me entiendes? Entonces, él tiene que tener a la vista el destino. El destino es el GPS, él tiene que ponerle un destino. ¿Cuánto? Por ejemplo, NEMPRE 2021. ¿Cuál es el destino de NEMPRE 2021? ¿Entiendes? Él lo tiene que tener a la vista. El NEMPRE 2021 va a tener un 15% de utilidad circular. Ok. Y reconstruyo hacia atrás y digo, ok, ¿y cuánto debería ser mi venta? ¿Y cómo deberían ser mis costos? O con este esquema de costos, ¿cómo se comporta? Y después, otra pregunta es, ¿los productos y servicios que yo vendo se ajustan con esto? Porque fíjate que el destino sí me va diciendo, y tiene sentido en la vida también, ¿no? O sea, el destino me está diciendo cuáles son las variables que yo necesito. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son las variables que yo necesito para llegar a ese destino? Y también me puedes. Sí, o sea que para los que estamos al frente de las empresas, el pensar en el destino, pensar en dónde quiero llegar en este 2021 con más aún la situación de la pandemia que sigue, continúa esta incertidumbre, sería como el número uno para nosotros, es decir, preguntarnos cómo realmente, a dónde quiero llegar en este 2021 y qué tengo para recorrer y empezar a hacer todo ya el análisis o toda la posibilidad de decisión que pueda tomar hacia ahí, con el equipo que tengo, con los contratos que me vienen, o dónde salgo para estos tipos de contratos, o dejo estos tipos de contratos que no me están dando utilidad. O sea, es tiempo de repensar en este inicio de año, entonces, ¿a dónde voy? O sea, esa es si el dueño de la empresa no hace eso, ¿ok? Entonces, ¿qué diablo está haciendo? ¿Me entiende? Porque él es el responsable de marcar el destino. Nadie puede hacerlo por él. Él es el responsable. Y cuando no lo hace, o sea, no puede estar, es como aquella persona que no mira el GPS porque va muy apurado. O no trazó el destino y ya salió y le metió, y claro, luego se metió en una congestión de tránsito. Porque va muy apurado. O porque tiene muchas cosas que hacer. Pero nada es más importante que saber a dónde quiero llegar, porque todo después se descompone del saber a dónde quiero llegar. Y tú, Si tuvieras que dar así como unos tips de arranque de año, digamos, estamos arrancando el año, viendo nuevas perspectivas, el país está mejorando, se van abriendo las fases, estamos prácticamente trabajando, digamos, en modo COVID, pero normal. ¿Qué recomendación nos darías a los que estamos con buena energía o por ahí estamos tambaleando, pero tenemos que trazar este 2021? Algunos tips que puedas darnos para que nos pongamos a encontrarnos con nosotros mismos y trazar, digamos, ese objetivo. Mira, un tip que quizás es el que me ha ayudado mucho también. Yo te dije que el primer aprendizaje que tenía de todo el periodo de la pandemia era la comunicación. Comunicación, sí. El segundo aprendizaje que viene muy de la mano me estoy yendo un poco para llegar a la pregunta. El segundo aprendizaje que tengo es la flexibilidad. ¿Okay? Y que usted en NEMPRE es un modelo de flexibilidad para nosotros. La flexibilidad y ahí yo me escribí muchas veces el hecho de que la ley de Darwin decía que no es el organismo más fuerte el que sobrevive, sino el más flexible. Que se adapta. El que se adapta más rápido. Y el hecho de reconocer esa flexibilidad y vivir esa flexibilidad, es decir, ok, las situaciones cambiaron, ¿y cómo me adapto? No es el más fuerte, porque si no los dinosaurios todavía estarían viviendo. ¿Entiendes? Eran los organismos más fuertes, ya no están, no fueron flexibles. Yo no quiero ser como los dinosaurios, adaptarse. Ese fue el segundo concepto para mí. Y el tercero es reconocer que el problema es la forma en la que veo el problema. Ese es. Y yo decidí, porque esta es una decisión como empresario también, igual que tú, yo decidí la forma en la que iba a afrontar los problemas. Y me hice una metáfora. ¿Qué es un problema para mí? Un problema es kriptonita para Superman. Ese va a ser un problema para mí. Van a acercar el problema y yo voy a perder todo mi poder, así como lo perdí a Superman. O el problema para mí va a ser una espinaca como para Popeye. No sé si viste alguna vez Popeye. Sí, sí.
Ok, yo decidí, es una decisión, que lanza un problema. No ser bruto, sino ser Popeye. Lanza un problema porque me va a hacer más fuerte. Entonces, bueno, ese concepto es el que yo le diría al empresario. Antes de pasar a la parte numérica. O sea, es un tema de ya de mentalmente empezar Sí, a ver la situación como una fuente de aprendizaje y no como una fuente que me va a debilitar. sí. Ese pequeño o esa pequeña línea, yo le diría, ¿cuál consejo le daría a todo empresario? Es que disfrute del problema. Que aprecie el problema, porque el problema está siendo más fuerte. Ese es el... Eso es un cambio mental fuerte que hay que... Porque la mayoría de las personas, los problemas vienen y se nos nubla la mente, queremos decir hay un solo camino, pero mente abierta y decir, bueno, este problema ¿cómo lo afronto? ¿No? Claro. Abrir la... Y acostumbrarse, eso le diría al empresario. O sea, ¿tiene un problema? Disfrute el problema. Es difícil, pero Sí. hay que empezar por la Sí, decisión. es una decisión, ¿me entiendes? Yo puedo decir, bien, tengo un nuevo problema que resolver. ¿Me entiendes? O sea, la vida me está diciendo que necesito ser más fuerte. ¿Me entiendes? O en mi posición de empresario siempre tengo que andar resolviendo Y problemas. ahí vienen las excusas, vienen ver todos los obstáculos y no ver, no como un obstáculo, sino ir para adelante. ¿No? Fundamental eso entonces. Yo estuvimos hablando un poco tiempo. Yo empecé a correr en el periodo, o sea, una de las cosas decisiones que tomé dentro de la pandemia es que yo voy a salir de la pandemia, yo voy a salir de la pandemia más joven. Y dije, voy a No festejar el cumpleaños. claro, voy a salir fuerte de este proceso. ¿Me entiendes? O sea, cuando venga, ¿por qué? Porque en este escenario se necesita energía y yo necesito estar en mi peso corporal y en mi vitalidad de guerrero. ¿Me entiendes? Y yo me puse a hacer ejercicio y me puse a correr y me puse a entrenarme de que cuando empiezo algo, lo termino. ¿Me entiendes? Me puse a entrenarme y a exponerme de forma diaria al hecho de un problema. El problema me hace más fuerte. O sea, extender la distancia que corro. Es un problema, sí, pero que me hace más fuerte. Y empezar a hacer el problema parte de mi vida. Y superando cada un poquito más cada vez. Sí, y bueno, y eso involucró ayunos de 72 horas, y eso involucró grandes corridas, corridas en ayuno, una vez corrí varios kilómetros en un ayuno de 72 horas, y que no se lo recomiendo a todas las personas. Otro capítulo de consejos. Establecer y vivir ese concepto de que el problema es mi amigo. El problema me hace crecer y el problema me hace sacar lo mejor de mí. Cuando yo tengo ese pensamiento, entonces ahora yo tomo una forma totalmente distinta al 2021. Es decir, yo tomo el 2021 y decir, Nemple, 15% de utilidad sobre la venta, ok, es un buen problema. ¿Me entiendes? Y ya genera todo unas nuevas acciones, nuevos pensamientos. Y ponerse metas y accionar y no verlas como un problema es una clave fundamental para tomar este 2021. Es decir, ver que tenemos el problema de que hay que recuperar el 2020 Y mejorar. y mejorarlo e ir paso a paso, no como una situación que se resuelve con 2 o 3 acciones, sino día a día salir a correr también en este 2021 y día a día ir con mente positiva, comunicando. Me queda muy en claro eso de que los quienes estamos al frente tenemos que comunicar, y usando esa metáfora de estar al frente de la batalla hay que comunicar a los generales, a los tenientes, esta es la ruta, a los soldados, vamos para acá. 2021, por lo tanto, debería tomarme, uno, con claridad sobre mi meta. ¿Cuánto es lo mínimo que necesita mi empresa? Segundo, con una mentalidad que aprecie el problema, ¿me entiendes? Tercero, con una meta. Lo peor que podría ocurrir en este 2021 es que porque nosotros estemos en una condición de incertidumbre, Hay que tomar nota después, entonces, para... Sí. No tengamos metas, ¿me entiendes? No podemos no tener metas, tenemos que tener metas y tienen que ser desafiantes. Hay un tema fundamental que a veces decimos la falta de tiempo, es decir, que Edgar no tenga tiempo para planificar el 2021, que Edgar no tenga tiempo para reunir a su equipo y
y conversar y comunicar o replantear la situación y decir al equipo para dónde vamos ya, en diciembre de 2021, ¿dónde nos vemos? Así, si para eso no tengo tiempo, como decía vos, ¿qué hago en mi empresa? Ahí puedo empezar a generar la ruta, comunicar, planificar, leer mis números, pero si no me hago ese tiempo importante que es finalmente el motor uno, me parece, que le va a dar los equipos necesarios para que ese carro se mueva. Tiempo con uno mismo y con la idea de generar un plan. Hay un buen dicho, dice, más bien un dicho es la presentación de Kennedy, de John F. Kennedy, cuando él dice que escoge ir a la luna, cuando él asume como presidente. Dice que él escoge ir a la luna y no porque sea fácil, escoge ir a la luna porque es difícil. Y dice, porque al trazar una meta difícil, eso va a hacer que nosotros pongamos todos los recursos, que diseñemos nuevas metodologías, que diseñemos nuevos materiales que ni siquiera se han inventado. Levantar el estándar, bien alto. Y levantar el estándar. Y eso, y le pone una fecha. Y dice, al 31 de diciembre de 1969 nosotros vamos a tener que haber llegado a la luna y volver. Algunas personas pueden poner en duda de si llegaron o no llegaron, ese es otro tema, para otra discusión. Pero él define una meta con claridad. Hoy, todas las acciones ya convergen hacia. Al 31 de diciembre de 1969, ¿dónde vamos a ir y volver? ¿Cuál es Y esa meta, lo bien especificada que está esa meta, canalizó todos los recursos de ese un camino a recorrer que luego convergen en el logro de la meta. Entonces el empresario debe, al 31 de diciembre, definir un destino. ¿Me entiendes? Ocupando la misma metáfora, debe definir un destino para que después todos los recursos se canalicen en el logro de ese destino. ¿Me entiendes? Porque hoy tú me dices, ¿y tú te pusiste metas? Sí, nos pusimos metas súper amplias. ¿Me entiendes? Y que nos estiran un montón y que me están haciendo acostarme más tarde, levantarme más temprano. Y nos pusimos metas, apreciamos el problema, ¿me entiendes? Y estamos tratando de analizar todos los recursos. Fuente de aprendizaje, entonces está conversación. Gracias, Nelson, por permitirme hacerte estas preguntas que, como decía al inicio, me toca a mí ahora hacer algunos cuestionamientos, pero por sobre todo que sea de aprendizaje para todos. Y creo que nos llevamos mucho aprendizaje de esta conversación. Muchas gracias, Edgar. Espero que haya sido mucho valor para todos ustedes y que disfrutemos de este 2021 y que saquemos lo mejor de él.